Hola, Kim Ariane una vez más con otro capítulo del fanfic Crónicas de Tanya Lafoureur. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 14, Salida. El viaje de Tanya a Paris había sido, en el mejor de los casos, sombrío. Aunque no estaba sujeta a abusos, no era raro ver odio desnudo en los ojos de sus guardias. Siempre medía cuánto margen le daban sus esposas y hacía planes para responder a cualquier ataque. Ella durmió muy poco. A su regreso, sin embargo, fue tratada con un nivel de servidumbre casi obsesivo. El tren estaba completamente dedicado a ella, a sus guardias selectos y al personal elegido para satisfacer todos sus caprichos. Sus antiguos carceleros insistieron, que hiciera notar su presencia en cada parada para que todos pudieran ver que estaba viva y de buen humor. Tanya no tuvo problemas con ambas solicitudes, pero, a pesar de las protestas de Gladiau, insistió en usar su uniforme. Excelentes comidas, un servicio impecable y un buen café a todas horas la habían puesto de muy buen humor y no le importó el ritmo más lento de su regreso. Los lujos eran raros en el imperio después de la guerra, y aprovechar lo que se ofrecía libremente tenía sentido para ella. De nuevo, no usaré esa cosa sin importar cuánto cueste o cuán atractivo sea. No tengo ningún deseo de buscar nada con ese vestido o de otra manera. Dejó su taza de café con firmeza. Eso me recuerda, ¿por qué estás en este tren? No necesito un abogado, traductor o guía. Soy una persona libre, en un tren que tiene un solo destino. Ah, teniente coronel, me he impuesto sin informarle. La verdad es que, si bien su popularidad en Paris se ha vuelto bastante buena, no se puede decir que la mía esté al mismo nivel. Si bien sus admiradores pueden brindar por mí, solo hace falta un DNI en descontento para decidir que yo tengo la culpa de tu libertad. Por el contrario, a pesar de ser de la República, podría encontrar un alojamiento más agradable en el imperio. Tan lejos de casa. Y tu alemán es solo este lado de atroz. Dime, ¿la gente se amotina espontáneamente en las calles de Berún? No en mi vida. Eso es lo suficientemente bueno para mí. Bueno, Gladiau, no puedo decirte lo que se requiere para ser abogado en mi patria, pero te deseo lo mejor. Eso no será un problema, he hecho amplios preparativos. Mientras esté satisfecho. Pero por favor cese en sus intentos de cambiar mi imagen. Estoy feliz exactamente donde estoy ahora. Un oficial valioso que ha regresado después de haber sido exonerado por completo. Finalmente, mi carrera puede volver a un nivel razonable. Camino. Y preferiría que eso no se manche con imágenes frívolas de una fraulein ataviada con pantalones de cuero. La expresión de su rostro reveló que era exactamente la imagen que tenía en mente. Ya que ese asunto ha sido resuelto, puedes enviar al Dr. Dupont. ¿Eh? Seguramente no te sientes mal. Nada de eso. Adelante. Saltó y pronto Tanya estuvo sola con el médico. Dupont era una mujer mayor y una doctora respetada a pesar de los prejuicios contra su género. Tanya, naturalmente, no tenía tales limitaciones, pero tenía otras razones para querer una doctora. Había crecido 2 pulgadas mientras estaba en la República y sus uniformes estaban a punto de volverse poco profesionales. Tanya hizo todo lo posible por minimizar el hecho de que era joven y mujer en sus asuntos, incluso para sí misma. Pero estaba llegando al punto en que ya no podía ignorarlo. Por fuerza de voluntad, se obligó a reconocer que su cuerpo estaba madurando. El médico escuchó atentamente mientras Tanya explicaba la situación con una cara carmesí. Hizo algunas preguntas a las que el coronel respondió con prontitud y veracidad. Examinarte, debo hacerlo. Corramos las cortinas. Los dos cerraron todas las cortinas del auto en el que estaban ignorando las miradas sorprendidas de los guardias afuera. Desvístete, señorita. Completamente. Tanya buscó desesperadamente alguna apariencia de dignidad. Naturalmente. Vamos, ¿no somos las 2 mujeres? Ese es el problema. El exasalariado gritaba internamente pero seguía órdenes como un soldado enviado a morir en una colina sin nombre. Después de un examen impersonal y, sin embargo, demasiado personal, permitió que Tanya se volviera a vestir. Entonces, tu falta de menstruación no es inusual. ¿Has experimentado privaciones, no?
Y el nivel bastante extremo de actividad física te ha dado el cuerpo de un hombre muy joven, no de una mujer joven. No es raro ver esto en atletas. La combinación de ambos ha retrasado su maduración por varios meses, sino años, pero los cambios en la dieta y el ejercicio han servido para corregir la mayoría de estos problemas. ¿Pero qué hago al respecto? La doctora inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió. Hacer. Querida, uno no hace nada, uno lidia con cualquier asunto que surja. Debes comer alimentos nutritivos, te haré una lista y, por ahora, usa ropa más holgada y sencilla. Como una falda. Más holgado para mayor comodidad en caso de que sea susceptible a los calambres y una falda para permitir un acceso más fácil. Sacó un paquete envuelto en papel marrón, sin marcar y atado con una cuerda rosa. ¿Siempre estás tan preparado? Tanya preguntó débilmente. Tengo tal cosa lista cada vez que consulto con una joven. Le explicó a Tanya lo que tenía que hacer y no dejó ningún detalle, como si estuviera discutiendo el clima. Ahora, es un poco pronto, fisiológicamente, para discutir asuntos más íntimos, pero deberías aprender de ellos pronto. ¿Te gustaría una lección sobre asuntos entre mujeres y hombres? No, por favor, no. El ejército dio a todos los reclutas no adultos un curso intensivo sobre esas cosas. Principalmente para advertirnos sobre enfermedades, pero también sobre el resto. Tanya, en la medida de sus posibilidades, se esforzó por no recordar la presentación tan contundente porque, naturalmente, se le había dado el lado femenino de la discusión y no estaba dispuesta a pensar en sí misma de esa manera. Ahora, sin embargo, tenía que pensarlo y descubrió que su opinión no había cambiado en lo más mínimo. Excepto por el hecho de su feminidad, nunca quiso poner a prueba esas lecciones en particular, excepto las de inhabilitar a los posibles amantes no deseados. El imperio tenía una visión muy negativa de los violadores, y mutilar o matar sería en el peor considerado un poco excesivo. Como maga, Tanya tenía varias formas creativas de tratar con esos hombres y carecía de inhibiciones para usar cualquiera de ellas. La moderación de una dama no era una de sus virtudes. Todavía sonrojada, Tanya dijo: Doctor, agradezco todos sus consejos. Si alguna vez necesita mi ayuda, mi puerta está abierta para usted. Soy médico, ¿no es así? Hacerlo es de esperar. Tú, pobrecita, no tienes madre, hermanas o tías que te enseñen eso y es posible que tus colegas femeninas ni siquiera hayan pensado en informarte. Ahora eres listo, ¿no? Preparado, tal vez, pero no listo en absoluto. Estarás bien. Has enfrentado cosas mucho peores y sobreviviste. Esto es mucho más simple. La mitad de la humanidad se las arregla y tú también. Quizás fue esto lo que más convenció a Tanya. No es que despreciara a las mujeres, o al menos no más de lo que despreciaba a los hombres, pero el hecho de que hubiera 1.000 millones de personas mejores que ella en cualquier cosa galvanizó su voluntad. En este momento, era estadísticamente indistinguible del último muerto y tenía la intención de corregirlo de inmediato. Usando taquigrafía Acusitan en su diario, hizo notas crípticas que incluso alguien de ese país tendría problemas para interpretar. Tanya no tenía datos, hasta el momento, pero según el médico, los datos pronto se darían a conocer abundantemente. Dado que no había forma de saber cuándo sería el día primero, a regañadientes siguió su consejo de usar faldas en lugar de pantalones por lo menos durante el resto de su tiempo en la República. Además, su uniforme se estaba volviendo vergonzosamente pequeño rápidamente de una manera completamente poco profesional, y casi no había un sastre que la hiciera nueva en la República. Además, mantuvo el preventivo un tanto primitivo en su lugar por si acaso. Cuando le molestaba su presencia, se decía a sí misma que era como vendar una herida que podía sangrar en cualquier momento y trataba de no pensar en ello. Naturalmente, Gladial estaba complacido con su cambio de atuendo, pero de alguna manera logró evitar felicitar a Tanya, como si se diera cuenta de que eso no mejoraría sus posibilidades de supervivencia. Continuando con su promesa, apareció en cada parada mientras el tren serpenteaba en su camino hacia la frontera con Alemania. Las personas que la saludaron estaban bastante sorprendidas por la chica de rostro fresco en el tren con ropa atractiva pero no ostentosa. Le dio crédito a las historias de que ella no era un monstruo, sino alguien que fue atrapada en las circunstancias.
Siendo ese el caso, se animaron a pedir una canción para conmemorar su visita y ella por lo general accedió. Esta es la mejor manera de cimentar mi veredicto inocente y evitar que estos tipos de la República de Gatillo Fácil quemen otra ciudad. O tal vez eso es solo en Paré. De todos modos, no hay problema en una pequeña canción o dos. Al estar fuera de contacto con los eventos en el imperio y tener una gran cantidad de tiempo libre a mano, Tanya tradujo muchas canciones del inglés tanto al franco como el alemán. Las canciones japonesas que conocía simplemente no se traducían bien a esos idiomas y eran decididamente demasiado modernas. Fue una actividad agradable aunque todavía estaba preocupada por el estado de su nación en su ausencia. En su tiempo libre, había tenido la tentación de enviar cartas a sus colegas del imperio, pero se dio cuenta de que cualquier cosa que enviara viajaría a la velocidad del tren, y difícilmente llegaría mucho antes que ella. Se contentó con un escueto mensaje telefónico al alto mando de que estaba bien y que regresaría pronto a casa. En cualquier caso, ¿qué podría pasar en tan poco tiempo? Tener solo un verdadero pasajero y 2 docenas de otros no equivalía a ningún trabajo real para las 3 sirvientas en el tren. La ropa de cama se dejaba en los pueblos a lo largo del camino y se recogían otras nuevas. Asimismo, se entregaron víveres y se llevó la basura por personal de las estaciones de tren. Esto les dejaba mucho tiempo para cotillear, un pasatiempo al que se dedicaban con gran regularidad. Félite, la más joven, estaba sentada en su catre pero miraba soñadora a lo lejos. Me pregunto qué cantará la señorita Tanya a continuación. Tal vez esa canción, Mañana, mañana, te amo mañana. Isabel negó con la cabeza. Todavía no se ha repetido a sí misma. ¡Qué repertorio increíble! Creo que nunca he escuchado ninguno de ellos. Qué extraño que sepa tantas canciones de Albish. Lucia dijo. ¿Quién sabe cómo piensan los artistas? Tal vez su maestra era de la Commonwealth o simplemente le gustan más los sonidos. Todos asintieron, ya que los tipos creativos temperamentales eran universales. Aún así, tener tal número es un logro, y sus traducciones son bastante bonitas. Félite frunció los labios pensativa. No creo que tenga un repertorio, creo que los está escribiendo todos. ¿Qué? Eso es bastante imposible, hay demasiados. Su escritorio está cubierto de notas y letras, y el basurero está lleno de papel usado. Si conocía esas canciones, ¿por qué sería necesario? Y está ese diario que siempre tiene cerca de ella. Está constantemente tomando notas en él. Ideas. Inspiraciones. ¿Viste cómo dejó de usar ese espantoso uniforme? Es porque quiere que todos la conozcan como una persona y no como un monstruo terrible ahora que la guerra ha terminado. Puede que sea una oficial del imperio, pero es una cantante. A la República. Capítulo 15, aún partiendo. Quizás Tanya no debería haberse sorprendido cuando los músicos locales comenzaron a acompañar sus canciones, después de una lección rápida y de forzar al extremo sus habilidades de improvisación. Después del tercer intento, finalmente dijo, si quieres jugar conmigo, debes viajar en el tren y aprender en el camino. Definitivamente no debería haberse sorprendido cuando se agregaron algunos vagones adicionales a su tren solo para acomodar a los músicos. ¿Es esto realmente necesario, Monsieur Allard? Además de los dormitorios, también se agregó un automóvil especial que tenía un costado abierto. No estaba segura de su propósito original, muy probablemente algo relacionado con una carga de gran tamaño, pero proporcionó un escenario conveniente para las actuaciones. Simplemente bajarían una lona pesada y la amarrarían en su lugar antes de que el tren tuviera que moverse de nuevo. El conductor, de la banda, no del tren, simplemente asintió con naturalidad. Certificación. Como sin duda se dará cuenta, es ineficiente cargar y descargar los instrumentos en cada parada. Además, esto proporciona un escenario natural, protegido del clima. Miró la configuración con orgullo. Es un poco difícil en este momento, pero lo mejoraremos a medida que avanzamos sin afectar nuestro calendario. Allard era un hombre fornido con un enrojecimiento permanente en las mejillas y una voz que no necesitaba amplificación. Hablaba con grandes gestos pero con una sutil delicadeza al dirigir. Me refiero al gran número de artistas. Tienes docenas de instrumentos, prácticamente una mini orquesta.
Había una variedad desconcertante disponible desde xilófonos hasta tubas, y eso era un banjo. Él asintió con la cabeza. Eso es exactamente lo que es. Tus actuaciones son demasiado diversas, nunca puedo decir qué se necesitará a continuación. De esta manera podemos tener buenas posibilidades de igualar tu visión, ¿no? Se rió entonces causando que el percusionista casi se cayera de la plataforma. Al final resultó que Allard tenía una visión genial sobre los arreglos musicales. Dados los recuerdos a veces detallados, a veces vagos de Tanya de cómo debería sonar la música, pudo organizar y entrenar a los otros músicos sobre cómo acompañarla cantando. La música en esta era tenía una fuerte preferencia por los cantantes de fondo, pero ella insistió en que esos adornos eran innecesarios y, finalmente, él estuvo de acuerdo con ella. Sin embargo, tenía razón sobre el clima. La lona que normalmente se mantenía enrollada en el techo cuando estaba en la estación se montó en postes para proporcionar un área seca para la audiencia cuando el clima empeoraba. Sin embargo, apenas fue suficiente, ya que había multitudes de personas que parecían contentarse con acurrucarse bajo los paraguas, con impermeables o, a veces, sin protección alguna. Tina frunció el ceño al ver a tanta gente empapada, pero poco podía hacer. Mierda, van a pensar que no tengo corazón por dejar que se destaquen bajo esta lluvia mientras estoy cómodamente seco. ¿Cómo puedo arreglar eso? Se dio cuenta de que había un niño parado al borde de la multitud, saltando de un lado a otro tratando de ver el escenario y tuvo una inspiración. Allard, voy a cambiar la lista de reproducción. Rápidamente garabateó una lista de canciones y se la entregó. Él lo miró y sus ojos se abrieron como platos. Brillante. De hecho, interpretaré la primera parte yo mismo. ¿Tocas el banjo? Soy, como dices, no solo una cara bonita. La larga experiencia la hizo sentir cómoda con el micrófono con joyas mejoradas a pesar de su peso. Incluso en la luz tenue debido a la lluvia, su cabello dorado y sus brillantes ojos azules se destacaban con orgullo, o tal vez porque no había nada más que la eclipsara. Hola, a todos. Su voz provocó un aplauso feliz que se desvaneció rápidamente cuando levantó la mano. Como sin duda habrás notado, el clima no es ideal. Escuché que la lluvia en la República no es para los débiles de corazón. Esto provocó risas entre la multitud, experimentada durante mucho tiempo con su propio clima. Debido a esto, puedo pedir que los adultos hagan espacio y dejen que los niños entren debajo de la lona. Tengo algunas canciones que podrían alegrar un poco las cosas hoy. Después de un poco de barajar, el área alrededor de Tanya estaba rodeada de niños, los más pequeños eran los más cercanos a ella y se extendían hacia afuera aproximadamente por edad. Sin más preámbulos, comenzó a cantar acompañada por el director en su banjo. ¿Por qué hay tantas canciones sobre arcoíris y qué hay del otro lado? Los niños quedaron embelesados y, hay que decirlo, los adultos también. Todos nosotros bajo su hechizo, sabemos que probablemente es magia, algún día lo encontraremos, la conexión del arco iris, los amantes, los soñadores y yo. Cuando su voz se apagó, fue recibida con un estruendoso aplauso. Recordó a un músico callejero que había visto en el parque uno que parecía saber cómo trabajar con la multitud, quizás algunos de sus trucos funcionarían. Así que siguió con algunas melodías alegres, You are my sunshine y que pondes un decide, pero animó a la multitud a cantar junto con el coro en ambas. Ella mezcló algunas melodías locales y les pidió a los niños que le enseñaran las canciones que conocían. Luego la cantaba con ellos acompañada fácilmente por los músicos ya que habían escuchado todas estas viejas canciones antes. Para el final, el director una vez más hizo pareja con ella, esta vez en el violín mientras cantaba a todo pulmón una conmovedora interpretación de un favorito de Judy Garland. En algún lugar sobre el arco iris, muy alto. Hay una tierra de la que escuché, una vez en una canción de cuna. Cuando llegó al final, no había un ojo seco en la multitud, a pesar de la lluvia. Si los pequeños pájaros azules felices vuelan más allá del arco iris, ¿por qué, por qué no puedo yo? Cuando terminó, las nubes de lluvia, tal vez cediendo ante su asalto musical, finalmente comenzaron a desvanecerse.
Si bien no era visible de inmediato, las multitudes que partían se sorprendieron gratamente cuando más de un arcoíris los saludó en su camino a casa. Allard guardó con cuidado su violín y preguntó: ¿qué te inspiró a hacer canciones tan hermosas? Especialmente la primera, tan única. Una rana, dijo Tanya rotundamente. Él asintió sabiamente. Así es con los artistas. La musa puede aparecer en cualquier momento. Dos de los guardias de Tanya en su mayoría se mantuvieron solos. Según su misión, tenían nombres en clave, Droid y Gauche, pero solo los usaban cuando estaban solos o enviaban mensajes al alto mando. Habían seguido a Von de Gurechav desde el principio con una sola misión: matarla si parecía que escaparía. Desde el principio, la República supo que ella era quizás la chica más peligrosa, no, la persona más peligrosa que jamás había entrado en su país. Los reaccionarios querían rodearla de magos letales para poder dominarla en cualquier momento. Las cabezas más frías señalaron un punto crucial. Sin su joya de computación y sus armas, era casi seguro que era inofensiva. Pero si había tantos orbes al alcance de su mano, entonces podría conseguir uno y matar a sus guardias antes de que tuvieran la oportunidad de someterla. Así que los responsables decidieron limitar el riesgo a solo 2 magos, lo mejor que les quedaba después de la guerra, pero les dieron instrucciones severas. Nunca se acerquen demasiado al diablo del Rin y estén siempre preparados para disparar a matar. Como solo eran 2, tenían turnos diferentes y tenían que reunirse para que la mano izquierda y la derecha supieran lo que hacían. Pasaron tanto tiempo juntos que hubo un rumor persistente de que eran homosexuales, lo que le valió a uno de los otros guardias un ojo morado y una nariz ensangrentada. ¿Cómo estuvo tu vigilancia, Gauche? Muy bien. Logré capturar a la Bijou bastante claramente en mi orbe cuando estaba cerca de los civiles. Excelente. Las imágenes de la multitud también fueron bastante claras. No pasa nada. Con habilidades practicadas, duplicaron las grabaciones en el orbe del otro por seguridad. ¿Algo más que reportar a Droid? Bueno, me las arreglé para atrapar a este cuando nadie estaba mirando. Una imagen de Tanya con un vestido de algodón ligero surgió del orbe. Estaba agarrada a la barandilla del vagón de tren con una mano cuando salía de la estación. Su otra mano evitaba que un sombrero para el sol se volara y estaba mirando un arco iris en la distancia. Sacre bleu. Debo tener eso. Jo. ¿Qué tienes para cambiar, amigo mío? Tengo uno justo después de que se duchó. Su cabello mojado hizo que su blusa en la espalda fuera un poco transparente. ¿Merece la pena? No. ¿Vale la pena? ¿Sí? Siguió una breve pero muy intensa sesión de regateo. Así, el club de fans más pequeño, pero posiblemente el más apasionado, de Tanya Von de Gurechav celebró otra reunión. Capítulo 16, todavía partiendo. 15 paradas más tarde, junto con la adición de otro vagón de tren, esta vez para mejorar la calidad de los altavoces, y finalmente se acercaban a la frontera entre los dos países. Esto, sin embargo, hizo poco para acelerar las cosas. Las paradas se habían vuelto más numerosas y las multitudes aún más grandes, pero finalmente llegarían al destino final justo antes del límite, Estrasburgo. Francamente, ir allí puso un poco nerviosa a Tanya. Era la ciudad más grande del lado republicano del Rin y, en consecuencia, la que más había sufrido en la guerra. Si ella era el diablo del Rin, entonces esta tierra era el mismo infierno. Tal vez como motivo de orgullo, la ciudad se estaba reconstruyendo mucho más rápido de lo que cabría esperar. Sin embargo, las cicatrices de la guerra probablemente todavía estaban abiertas. Como guerrera, comandante, táctica e incluso como estratega, no hubo nadie que dejara una huella tan indeleble en el área como ella. Su última actuación iba a ser en el Teatro de la Ópera de Estrasburgo, sorprendentemente intacta en todas las batallas. Demasiado frágil y demasiado obvio para servir como un punto defensivo endurecido, fue ignorado tanto por el Imperio como por la República en la Gran Guerra. Incluso los incendios que arrasaron gran parte de la ciudad parecían sentir que no valía la pena el esfuerzo de quemar. Le Train de Tanya fue obviamente reconocido al entrar en la ciudad. Mientras viajaban, el tren se había actualizado varias veces, pero los dos vagones de lujo, uno con un dormitorio y un baño grandes y el otro con una sala de estar, siempre habían permanecido iguales.
Su elegante exterior gris y rojo era icónico y siempre llamaba la atención. A eso se sumaron los reflejos y adornos de color dorado, y había pocas dudas de quién viajaba en el interior. Con la adición de los altavoces, ahora podían reproducir grabaciones de Tanya, cantando incluso con el ruido del tren y los alrededores. Así que llegaron a la estación central de tren de la ciudad tocando alegremente Edelweiss, que se había convertido en parte de su tema musical. Con un excelente sentido de la sincronización, el conductor del tren logró detenerse en la estación justo cuando la canción llegaba a su fin. El silbato del tren sonó, dejando escapar el exceso de vapor cuando se detuvieron. En el interior, Tanya, Ladia y Ayard discutían los próximos arreglos. El abogado estuvo a cargo de la planificación y coordinación, mientras que los otros dos se concentraron en el lado musical de las cosas. Originalmente, solo había planeado un pequeño evento al aire libre como lo habían estado haciendo, pero el abogado la convenció de que se podía ganar mucho dinero. Ladiau se pasó la mano por el pelo con nerviosismo. Una actuación simplemente no es suficiente, la demanda es demasiado alta. Necesitaríamos no menos de 10, tal vez 20 para satisfacer la mayoría de las multitudes. Tanya vetó rápidamente esa idea. 20 conciertos completos. ¿Estás enojado? Estas paradas en la estación de tren no son ni un parche de lo que sería una producción completa. 2 como máximo y luego me voy a casa. El conductor asintió. Artísticamente, un número más pequeño sería lo mejor. Quizás algunas personas se perderán el espectáculo, pero esa es la naturaleza de una actuación. Sacudió la cabeza. ¿Quién pensaría que un teatro de ópera de este tamaño sería demasiado pequeño? Ella entrelazó sus dedos con sus dedos índices apuntando juntos hacia arriba. Ha dado en el clavo, Ayard. ¿Por qué no tener solo 2 conciertos, pero en un lugar mucho más grande? No hay más grande, por eso lo elegimos. Están ahí por la música, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tener una actuación adentro para las élites y una actuación popular afuera con altavoces para transmitir el sonido? Los altavoces con orbe mejorado tienen buena fidelidad y volumen, ¿verdad? Incluso si no pueden ver el concierto, todavía pueden disfrutarlo. Ladiau murmuró. Eso podría funcionar. Será una gran pérdida de ingresos. Tanya sonrió maliciosamente, recordándoles a los otros dos su reputación menos agradable. Para nada. Solo aumenta el precio de las entradas interiores por un factor de 10. 10. Dijeron juntos. Si alguien se queja, dígale que parte de la venta de entradas se destinará a financiar la reconstrucción de Estrasburgo. De hecho, haga lo esencial para la publicidad. También dígale que la transmisión pública será gratuita y que habrá una lista de reproducción diferente. Para los dos todavía usaremos la casa de la ópera para ambos y, quién sabe, algunas personas pueden comprar boletos para ambas presentaciones. Mon Dieu, de Gurachav, eso está positivamente inspirado. Haremos la presentación pública primero para abrirles el apetito y la exhibición privada justo antes de que te vayas. Ayard asintió, sumido en sus pensamientos. Y dado que hay un concierto gratuito, nadie puede realmente quejarse del precio sin parecer tonto. Si me permites ser tan atrevido, tu talento realmente se desperdició en el ejército. La un joven volvió a sonreír, pero esta vez de puro placer, borrando, casi, por completo el recuerdo de la sonrisa anterior. Finalmente, la gente me ve como algo más que una máquina de la muerte. Mi reputación será sólida como una roca después de esto, pero ¿cómo ganar un poco más de dinero antes de irnos? ¿Por qué no ofrecer un show privado por aún más dinero? Hay límites para todo, Ladiau. Eso hará que las cosas parezcan groseras, pero ¿has oído hablar de los banquetes de caridad? Propongo algo más pequeño e íntimo. Escucharon sus pensamientos y solo se preguntaron brevemente cómo a una niña tan joven se le ocurrieron ideas tan novedosas. Pronto se perdieron en la planificación y ejecución. ¿Ella está haciendo qué? El párpado del líder local de la célula Friarene se movió incontrolablemente. Según los anuncios, es un evento benéfico para Estrasburgo. Para, ayudar a reconstruir, sé lo que es un evento de caridad, tonto. ¿Cuál es su verdadero motivo? Eso es todo lo que hemos podido averiguar.
Una cosa que descubrimos es que ella regresará al imperio inmediatamente después de que todo termine. Pero esa es nuestra gran oportunidad. ¿Cómo es eso? Hay una cena con el diablo después de la música. Puedes comprar boletos y tener garantizada la oportunidad de conocerla y darle la mano. Aparentemente. ¡Excelente! Compre todos los boletos y podemos abrumarla. El otro hombre parecía incómodo. Eso no será posible. Bueno, compruébalo tú mismo. El líder de la célula miró el volante y se detuvo. Reúna todos nuestros fondos y compre un boleto. El primer evento fue, para decirlo sin rodeos, un éxito rotundo. Casi el 30% de la ciudad pudo escuchar el concierto en los altavoces amplificados mágicamente y cada centímetro del espacio estaba lleno de gente que se esforzaba por escuchar. Algunos empresarios incluso alquilaron los balcones y los tejados de sus casas. Aquellos que no pueden encontrar un lugar en la calle. Los periódicos con ediciones que mostraban su imagen corrieron hasta bien entrada la noche, reimprimiendo sin cesar las mismas noticias. Finalmente, la mayoría simplemente se rindió e imprimió sus fotos debajo de la pancarta de su periódico y las vendió por el mismo precio que un periódico completo. Un punto culminante particular fue cuando un coro de niños cantó Do Re Mi con Tanya después de 2 días agotadores de ensayos. El canto no fue el problema, fue hacer que los niños subieran las escaleras correctas durante el segmento final. Eliminó a los artistas que no entendían la dirección hasta que tuvo 7 que podían cumplir con sus estándares. Durante un descanso del segundo día, uno de los niños que hizo el corte trajo un libro ilustrado más grande. Marguerite, ¿qué es esto? Esta chica en particular estaba entre las menos molestas y seguía bien las instrucciones, por lo que Tanya la nombró segunda al mando para que pudiera delegar responsabilidades. Es tu álbum de fonógrafo. Mike. Tanya se dio cuenta de por qué el libro era tan grande entonces. Era del mismo tamaño que el fonógrafo y las imágenes se dimensionaron para adaptarse al formato. Los dos lo examinaron. Uno confundido, uno encantado. Esto se lanzó ayer y mi papá esperó en la fila toda la noche para poder obtener una copia. Se supone que debes escucharlo y pasar las páginas cuando cambias de canción. Alguien tráigame un fonógrafo. Uno de los tramoyistas empujó a uno y los otros niños se agruparon alrededor para poder ver lo que estaba pasando. La primera página después de que abrieron la portada era una imagen larga de sus icónicos vagones de tren. La fotografía era de muy alta calidad y Tanya reconoció la técnica involucrada. Alguien tenía un orbe de cómputo muy bueno y transfirió las imágenes almacenadas a una película. Se usó con frecuencia para hacer fotos de vigilancia durante la guerra, pero ¿quién lo había hecho esta vez? El fonógrafo comenzó con Tanya hablando. Hola a todos. ¿Puedo pedirles a los adultos que hagan espacio y dejen que los niños entren debajo de la lona? Tengo algunas canciones que podrían alegrar un poco las cosas hoy. La siguiente imagen mostraba a los niños locales sentados alrededor de Tanya debajo de la lona / tienda de campaña, mientras los demás la seguían mezclados con otras imágenes del largo viaje en tren. Tanya canta, mira puestas de sol, habla con la gente del pueblo, se acuesta en una manta de picnic, trabaja en su escritorio, toma café, etc. Después de que vieron y escucharon todo, Tanya lo firmó en voz baja. Para Marguerite, mi leal segunda al mando, con gratitud, Tanya von de Gurechav. Luego corrió hacia Gladial y lo arrastró a una habitación lateral. Háblame de esta grabación fonográfica mía. Se secó la cara con un, anteriormente, pañuelo seco. No tengo idea de von de Gurechav. Escuché por primera vez anoche y no tuve la oportunidad de informarte. ¿Debería darles una orden para que cesen y desistan? Que, no, es demasiado tarde para eso. Entonces, tal vez, pedir regalías. Difícilmente. Llegaron tan lejos sin pedir permiso. Ella se quedó pensando mientras él sudaba. No podemos volver a meter a este genio en la botella, sino como aprovecharlo sin arruinar la reputación que he construido. También me molesta que me hayan estado siguiendo de alguna manera. Espera, hay una forma. Está bien, haz esto. Amenaza a los editores con acciones legales, pero ofréceles un compromiso. Pueden continuar publicando esto, pero la mitad de los ingresos brutos se donarán a la caridad. Tenga eso en cuenta, los ingresos brutos.
Eso mantendrá evitar que manipulen los libros para conseguir uno pasado sobre nosotros. Ciertamente. ¡Qué caridad! Ahórrate, no, haz que vaya a una nueva organización benéfica. La Fundación Tonjabón de Gurechaf para huérfanos. Oh. Encantador. Me ocuparé de ello y conseguiré que uno de mis colegas sea el síndico principal. Un buen hombre, pero pésimo como abogado defensor. Demasiado honesto, ¿sabes? Suena perfecto para esto, dijo ella divertida. Ahora salta, tenemos que ensayar para la actuación final. Notas. La idea de Tanya para el álbum es similar a los derechos de autor del libro, Peter Pan. Ni siquiera pensé en esto hasta después de haber escrito esa parte. El siguiente capítulo tiene algo de acción, prepárate para eso. Capítulo 17, que comience el espectáculo. Por supuesto, no podría ser tan simple como tener un segundo concierto. Con solo unos días para el final, todavía estaban trabajando en los detalles. Todo, desde la lista de reproducción hasta los disfraces, tendría que ser diferente y el mayor obstáculo era la propia Tanya. Un número no insignificante de personas ha comprado ambos boletos, por lo que el segundo espectáculo debería ser diferente del primero, ¿sí? Allard dijo con firmeza como si el argumento fuera incuestionable. No tengo problemas con eso, pero ¿qué pasa con este vestido? El vestido en cuestión era más maduro que cualquier cosa que hubiera usado alguna vez. Más bien un vestido de noche para la alta sociedad. Era negro con cintura ceñida, cuello bajo y sin mangas, excepto por algunos jirones de tela en los hombros. Este estuvo acompañado de guantes largos de ópera y resaltado con diseños en hilo plateado. Madura, atractiva, incluso un poco atrevida, todas las cosas que odiaba. Luego vio que la espalda estaba expuesta casi hasta la cintura y casi destruyó la cosa de inmediato. La diabla habló. Es un vestido encantador y perfectamente apropiado para la ocasión. El primer concierto fue, ¿cómo decirlo?, para los niños. El segundo tendrá un tema más adulto. Puedo ser tan audaz que el tuyo será más fino que el de la mayoría de ellos. La forma de tu cuerpo es realmente ideal para algo tan elegante. Allard olió la pólvora y los distrajo a los dos rápidamente. Entonces, a las canciones. Lo que has interpretado en el pasado es hermoso y conmovedor, pero hay temas que nunca exploras. Oh, he estado evitando algo. Volvió a pensar y lo único que le vino a la mente fueron menciones de religión. Certeza. No hay amor. No hay pasión. No hay pérdida desgarradora ni reencuentros conmovedores. Eso es cierto, dijo lentamente. Honestamente, se sentía muy incómoda cantando la mayoría de esas canciones. Si ella tuviera el papel masculino en la mayoría de las canciones, sonarían extrañas para la audiencia. Y se sintió profundamente incómoda cantando la parte femenina. Francamente, prefería no pensar en sí misma como un ser sexual de ninguna manera y evitar el tema, pero, aquí estaba. Conozco algunos, no tengas miedo, lo entiendo. Tú, lo haces. Eres una mujer joven pero nunca has conocido el dulce aguijón del amor. Como persona creativa, estoy seguro de que no quieres emular emociones que no has experimentado tú misma. Él la miró significativamente, o tal vez ya estuviste allí y perdiste a esa persona especial. ¿Es debido al dolor? No. No, nada de eso. No te preocupes, tendré una docena de canciones maravillosas listas. Solo necesito escribirlas. Eso es bueno. Antes de que pudiera volver a sondear su inexistente vida amorosa, ella rápidamente le cantó Ida Tobeyu y Just the Way You Are para que pudiera comenzar a trabajar en los arreglos. Ambos tenían un sonido que quizás estaba una década por delante del estilo local, pero que también podrían haber sido escritos ayer. Mon River completó los primeros tres y, francamente, Tanya la cantó mejor que Egun. Pero no requirió mucho trabajo de él, ya que solo estaba acompañado por una guitarra o un piano. Alternativamente embelesado y asombrado, rápidamente anotó las notas que necesitaba. Entonces hizo una pausa y dejó la pluma. Tanya, tengo la extraña sensación de que hay tanta música en ti pero por alguna razón no la compartes. Hizo una pausa y luego sonrió. Lo que dices no es más que la verdad. ¿Pero por qué? No creo que el mundo esté listo para todas las canciones.
No estoy listo, dices. Qué intrigante. ¿Puedes dar un ejemplo? Sí, pero no interpretaré este en concierto. Tu inglés es bastante bueno porque no he traducido este. Bajó la cabeza y reunió su magia en la garganta ya que no tenía la ventaja del micrófono mejorado con joyas y de repente cantó. Será mejor que piensa en lo que estás tratando de hacerme. Con una voz que enorgullecería a Aretha Franklin, interpretó a todo pulmón una tremenda versión a capella de la canción, casi a la perfección con la interpretación original de la película Blues Brothers. Tanto Gladiau como Allard literalmente cayeron hacia atrás en sus asientos como si los asaltara una ola de sonido. Todos al alcance del oído, y había muchas personas, tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo para escuchar más de cerca. Casi en contra de su voluntad, se encontraron balanceándose al ritmo de la música y luego, cuando ella comenzó a aplaudir al ritmo de un contrapunto, igualaron sus aplausos. Cuando terminó, hubo un gran aplauso a pesar de que la mitad de los trabajadores no entendían el idioma. Esta gente de teatro es buena para la improvisación. Probablemente podríamos recrear Stomp en una semana o menos. Eso fue tan salvaje, tan poderoso. Allard negó con la cabeza. Podía ver lo que significaba la canción y lo entendió completamente. Mis dudas han sido vencidas. Tienes razón, el mundo no aceptaría tal cosa ahora. Ella sonrió, entonces tienes suerte de que no haya cantado Respeto para ti. Te conseguiré el resto de las canciones esta noche para que puedas terminar los arreglos. Tanya se fue tarareando el tema Cabaret. Se detuvo cuando recordó el disfraz de Liza Minnelli. No, nunca eso. Había buenas noticias, de algún tipo. Su periodo había comenzado y finalmente se detuvo. Francamente, sería más feliz si nunca volviera a comenzar, pero sabía que había un reloj de 21 días, más o menos unos pocos días, antes de que volviera a funcionar. No había sido particularmente doloroso, pero era incómodo y terriblemente inconveniente. Las toallas sanitarias que le dio su médico eran las mejores del mercado, pero eran terriblemente inadecuadas. Su conocimiento del futuro, o al menos un futuro, le hizo saber que lo mejor estaba a la vista, pero eso estaba tan lejos como la luna para todo el bien que le hacía. Piensa, Tanya, demuestra que puedes hacerlo mejor en lugar de solo quejarte. Es sangre, ¿verdad? Y los mejores vendajes son un poco más absorbentes que esta basura. La guerra es buena para algunas cosas, y mejores armas y medicinas eran dos de ellos. Se puso de pie inmediatamente y fue a ver al Dr. Dupont. Doctor, ¿está familiarizado con los últimos avances en tecnología de vendajes? Naturalmente. Sí, por supuesto. Cerca del final de la guerra, el imperio estaba usando un nuevo estilo de vendaje que usaba un nuevo material absorbente que recuerdo que era un poco más efectivo que el que empezamos. Ciertamente, preferimos usar el nuevos a viejos suministros a los que a veces nos vimos obligados a recurrir. Ah, sí, ese sería el algo mal llamado Seyucotton. En realidad está hecho de fibra de madera procesada y es un poco más absorbente que el algodón real. Ella se rió levemente. Un colega ganó bastante dinero durante la guerra invirtiendo en plantas de celulosa y está bastante angustiado ahora que la demanda se ha reducido significativamente. Para vendajes rápidos, es ideal para manejar él. Estaba a punto de censurar sus palabras y luego recordó con quién estaba hablando y decidió tratarla como a una igual. Heridas brotantes que encuentras en la batalla. Para otros usos, muchos médicos todavía prefieren el algodón de reserva. ¿No es eso exactamente lo que uno necesitaría para fines menstruales? Es muy caro. Una mirada pensativa cruzó el rostro de Dupont. No, en realidad, según mi amigo, es un poco más barato hacerlo, ya que se pueden usar fibras de madera, incluso las de desecho, y son mucho más fáciles de cultivar que el algodón. Los ojos de los dos se encontraron y se llegó a un entendimiento de inmediato. Se me ocurre que mi conocido está bastante desesperado por deshacerse de esas acciones devaluadas. Tanya asintió. Probablemente hay muchas personas pensando lo mismo en este momento. ¿Tienes amigos en la industria de textiles médicos? Sí. Tal vez es hora de que se presente un nuevo producto. Después de algunas compras de acciones tranquilas, por supuesto. Los dos luego dividieron el mundo entre ellos.
El médico proporcionaría la mayor parte de la financiación y el diseño, mientras que Tanya se encargaría de la mano de obra barata del imperio y la fabricación ociosa. La ventaja del desempleo masivo era que había muchas manos y pocas tareas para ellas. Tanya decidió ponerlos a trabajar. Ladia estaba bastante confundido cuando Tanya, con la cara roja, empujó algunos documentos en su mano más tarde y le ordenó brevemente que presentara algunas patentes. Por supuesto, por supuesto. ¿Pero a dónde? ¿A la República? ¿Al Imperio? En todas partes. Pero especialmente en los Estados Unidos. Empezó a abrir el portafolios hasta que ella lo detuvo. Aquí no. Solo hazlo. Sus cejas se levantaron cuando vio lo que había dentro, más tarde, en su cabaña con la puerta cerrada. Mon Dieu. Nuestro pequeño coronel se ha hecho más grande, ya veo. Allard se debatía entre obtener las canciones de Tanya, arreglar las piezas y luego inculcar tanta música nueva a tanta gente. Tenía 10 veces el número normal de escritores de partituras trabajando, ya que los tenía haciéndolo a mano, ya que no había tiempo para imprimirlos. Sin embargo, nunca pareció infeliz y disfrutó mucho cada momento, especialmente cuando ella le estaba dando retroalimentación. Ella constantemente presionaba por arreglos más simples, la introducción de instrumentos inesperados y un tempo más rápido, mientras que él se inclinaba mucho más hacia los estilos clásicos. Entre ellos, sin embargo, encontraron un medio feliz que pensaron que entretendría a las multitudes. Estaba llegando al punto en que le ordenó al hombre que descansara antes del gran concierto. Tu suplente y puede terminar los ensayos, te necesitamos lo mejor posible para esta noche. De lo contrario, él será el que dirija mientras te recuperas en la cama. Ve ahora. El hombre mayor se sintió desconcertado cuando instintivamente siguió sus órdenes. Años de mando triunfan sobre décadas de experiencia, al parecer. Aún así, ella no está equivocada. Bostezó y se estiró antes de retirarse al hotel bastante caro cerca del Teatro de la Ópera. Mientras cruzaba la calle, vio que se desplegaban pancartas de 12 metros frente al Teatro de la Ópera para anunciar el segundo espectáculo, no habían estado listas a tiempo para el primero. Buenos parecidos de ella. Me pregunto si ella los apreciará. Otro bostezo interrumpió sus pensamientos y se aseguró de dejar instrucciones severas en el escritorio sobre cuándo necesitaba que lo despertaran. Tanya, ella misma estaba un poco de mal humor cuando descubrió que muchos meses de cartas para ella mientras estaba en cautiverio, y el breve tiempo fuera del cautiverio, estaban en algún lugar de la República. Aparentemente, el siempre eficiente servicio de correo de Francois y varios funcionarios del gobierno dudaron sobre qué hacer con todos ellos y aparentemente terminaron pasando la pelota con tanta frecuencia que casi se perdieron para siempre. Sin embargo, recibió bastantes correos de admiradores, ya que generalmente estaban dirigidos al Train de Tanya en lugar de a una ubicación específica. Ese poco de ambigüedad hizo que los trabajadores postales de nivel inferior ejercitaran su capacidad intelectual y enviaran sus cartas detrás de su tren en la única vía que posiblemente podría tomar. La parada en Estrasburgo permitió que los correos acumulados finalmente se pusieran al día, descontando los que estaban vía. Debido a que había la más mínima posibilidad de que se entregara algo importante, se vio obligada a revisar todo ella misma. Los clasificó eficientemente en 4 pilas. Personas que conocía, fanáticos aleatorios, personas que querían cosas y otros. A sus conocidos, les escribió cartas breves pero educadas, y se excusó de continuar porque estaba demasiado ocupada. El correo de los fans que leyó y luego puso en una caja para decidir qué hacer con ellos más tarde. Las personas que querían algo eran enormemente diversas. Algunos querían dinero, ¿qué dinero? Para conocerla, ser entrenados por ella, cantar sus canciones, hacer que cantara sus canciones, solicitudes demasiado numerosas para mencionarlas. Después de vacilar durante 3 segundos, simplemente los descartó. La última categoría fue la que la tentó a quemar las bolsas de correo en lugar de abrirlas. Hubo correo de odio, por supuesto. Muchas personas no habían quedado encantadas con su canto y todavía querían matar al diablo, o al menos quejarse con tinta y papel. El más problemático fue el correo de amor. Iban desde el romance hasta actividades mucho menos formales.
Una carta le repugnaba tanto que literalmente la quemó y luego se lavó bien las manos. Estas personas están enfermas, enfermas. Ni siquiera soy un adulto todavía. No es que eso importe. Una persona incluso había incluido amablemente un dibujo bastante decente de Tanya en uniforme completo, azotando a alguien que supuso que era el escritor. Destrozado, quemado y luego las cenizas fueron arrojadas al inodoro. Demasiado pronto, el concierto final estaba listo. Tanya había echado un vistazo a todos los periódicos disponibles, pero no hubo protestas contra los escandalosos precios de las entradas. Bueno, un periódico se quejó un poco, pero era parte de una diatriba general que pedía su sangre para que pudiera ser ignorada. Incluso Gladiau se sorprendió de lo bien que se vendieron y de lo positiva que fue la prensa. Es simple. Si envuelves tus actividades en una capa de caridad, todos ganan. Puedes obtener ganancias, la caridad también obtiene dinero y los ricos pueden sentirse bien complaciéndose a sí mismos. No hay perdedores, como ves. Y haga que esa capa sea lo más delgada posible y maximice las ganancias. El abogado asintió sabiamente. Ciertamente. Hay tan pocos esfuerzos en la vida donde no hay perdedores, qué visión de futuro. Veo. Ella se beneficia lo suficiente como para poder atraer financiamiento para mayores obras de caridad en el futuro. ¡Qué magnánimo! Los dos sonrieron y asintieron juntos aparentemente entendiéndose perfectamente. Allard entró apresuradamente, aparentemente bien descansado y lleno de energía. Ah, aquí está nuestra estrella. Como se discutió, haremos que llegues en un automóvil abierto, saludes a la multitud, camines por la alfombra roja y entres en el salón de la ópera. Luego vas al backstage y la actuación comienza 1 hora después de eso. Coche cerrado. ¿Recuerdas mal? A los asesinos les encantaría tener una oportunidad y los francotiradores pueden ser temibles si no tienes escudos. Se golpeó el costado de la cabeza 2 veces. Sin casco, sin escudos mágicos. Por temible que sea mi reputación, no detendrá las balas. Ah, pero tengo una solución. Hemos empleado magos cuyo único propósito será proteger tu auto. Juran que, a menos que se emplee la fuerza militar, estarás completamente a salvo. De confianza. Parecía dudosa. Del más alto calibre, te lo garantizo. Está bien, hagámoslo a tu manera. Ya llegó la cordonera. No tenemos mucho tiempo. Ella acaba de llegar. Tu doncella la llevó a la habitación lateral. Tanya se veía sombría como si se estuviera preparando para la batalla, lo cual, en cierto modo, lo estaba haciendo. Prefiero volver a Norden, en invierno, que enfrentarla. Pero hay que hacerlo. Entró en la habitación y cerró firmemente la puerta detrás de ella. El viaje al teatro de la ópera salió tal como estaba planeado. Innumerables personas se alinearon en las calles, saludando y vitoreando. Principalmente por un sentido de obligación, Tanya sonrió y saludó, tratando de emular a las celebridades de su mundo anterior. Ah, entonces es por eso que agitan así, de lo contrario, es demasiado agotador. La gente lanzaba confeti y flores que, siendo de muy poca masa y moviéndose a baja velocidad, se deslizaban lentamente por los escudos mágicos en lugar de rebotar, creando el efecto de ella rodeada por un halo de buenos deseos festivos. Pisó la alfombra roja, ignorando la mano que le tendió para ayudarla, ya que tenía otra magia: sus zapatos. Incluso después de una semana de práctica, e incluso dadas sus prodigiosas habilidades atléticas, todavía no tenía remedio con los tacones altos. La cordonera más famosa de la ciudad le fabricó un par de zapatos plateados que actuaban como tacones altos, pero en realidad tenían un pequeño orbe de cálculo en cada uno que le permitía volar lo suficiente para que no se cayera de bruces. El efecto fue, literalmente, mágico mientras paseaba lenta y elegantemente por la alfombra. Ante la insistencia de Allard, se detuvo en ocasiones y posó para las cámaras. Sin embargo, estuvo a punto de perder la compostura cuando vio las 2 largas pancartas. Obviamente estaban pintados en algo parecido a la seda. Una era ella con el vestido que usó para el concierto de niños, recogiendo una flor de un enrejado o algo así. Y el otro era el maldito vestido que estaba usando ahora.
Su cuerpo estaba de espaldas al artista, y él la hizo mirar por encima del hombro para que la espalda escotada quedara a la vista. Apartó los ojos antes de que pudiera enfadarse demasiado, pero resolvió tener unas palabras con Ayar mañana. En cualquier caso, llegó hasta el final, usando las 10 poses básicas que le habían enseñado y luego se apresuró detrás del escenario. Sin cambios de vestuario, afortunadamente, solo necesitaba relajarse y dejar que todos se acomodaran. Mientras se sentaba, levantó una pierna y miró su zapato nuevo. Los zapatos de Dorothy podrían llevarla a casa, pero al menos estos me llevaron al final de la pista. Usaron pantuflas de rubí en la película para el factor wow, pero ella recordó que el libro original tenía unas plateadas. Estos son realmente cómodos y apenas requieren energía para su uso. Creo que me los guardaré por si tengo que hacer algo así de nuevo. Por otra parte, ¿cuántos magos tienen mi talla de zapatos, mujer, y no saben cómo usar tacones altos? No pueden ser muchos. Finalmente llegó el momento, Tanya esperó en el oscuro backstage, escuchando al MC animar a la multitud, de una manera más tranquila que durante el último concierto. Y finalmente se abrió el telón.